en la industria del petróleo, específicamente en petrofísica y reservorios. Desde 2013 se incorpora a ITEC, sociedad anónima, liderando diferentes proyectos relacionados con reservorios tight gas, caracterización de fluidos de reservorios no convencionales tipo shale, recuperación mejorada de petróleo en reservorios convencionales, recuperación mejorada de petróleo química, caracterización y evaluación de nano y microgeles para Improved Oil Recovery mediante técnicas de microfluídica, recuperación mejorada de petróleo en reservorios no convencionales, petrofísica de reservorios no convencionales, entre otros. Es miembro de la Society of Petroleum Engineering y de la Society of Core Analysts. Desde el año 2013 es docente de la materia Introducción de la Ingeniería de Petróleo, de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por invitarme a este importante congreso. Voy a compartir mientras la pantalla para ir presentando y sí, díganme por favor si ven. Ahí apareció. ¿La están viendo todos? Perfecto, modo presentación. Perfecto. Está en modo presentación. Bueno, perfecto. Gracias también por la introducción y bueno, arranco con la charla. Bueno, la idea es contarles un poco qué son los reservorios no convencionales tipo shale, si es posible mejorar su recuperación, y para empezar a hablar de esto vamos a hacer un poquito de estadística y mostrarles. Primero la agenda de la charla va a ser un poco de estadística, reservas y producción de reservorios no convencionales en Argentina, hablar un poco de los conceptos de los reservorios no convencionales, la formación vaca muerta comparada con otros shale, cómo son los reservorios tipo shale, cuál es el factor de recuperación y de qué hablamos cuando hablamos de factor de recuperación, y si es posible mejorar esta recuperación, bueno, cuáles son los tipos de recuperación mejorada aplicables al no convencional. Voy a minimizar. Bueno, hablando un poco de estadística, estas son toda información sacada de fuentes de la Secretaría de Energía de Argentina. Desde el año 2017 se empiezan a discriminar las reservas comprobadas tanto de petróleo y de gas provenientes del convencional y del no convencional. No, hasta el 2016, cuando ustedes entran en los datos estadísticos, en el capítulo 4 o en la misma Secretaría de Energía, no estaban discriminados, pero a partir de este año se discriminó. Y lo que quería mostrarles, cómo fue cambiando en esta evolución de estos 4 años, a pesar de que el 2020 fue, bueno, un año muy particular, como todo el mundo sabe, pero la participación en reservas comprobadas de petróleo del no convencional pasaron de un 7% en el 2017 a un 31% en el 2020. Si vamos a la parte de reservas comprobadas de gas, pasamos de un 32% en el 2017 a un 54% en el 2020. Un incremento importante en estos últimos años. Si vamos a la parte de producción, también con datos de las oficiales de la Secretaría de Energía, y pensando que la historia del no convencional, específicamente el shale oil, arranca ya por los años 2010, 2011, con una bajita producción, pero donde se empieza a notar la participación en cuanto al resto de la producción de petróleo, el shale oil pasa del 0,1% en el año 2013 al 23,3% en el año 2020. La tendencia fue a la baja, en definitiva, bueno, más que nada en el año 2020 por motivos de pandemia. Respecto al gas, pasa lo mismo. El shale gas, que es la parte no convencional, tight gas también es un tipo de reservorio no convencional, ya vamos a verlo más adelante, pero el shale gas, si empezamos a cuantificar su participación en la matriz de producción energética de gas de Argentina, pasa del 0,1 en el 2013 y actualmente el 24,3%. Más o menos la participación tanto del shale oil como del shale gas es bastante importante en la producción de ambos hidrocarburos.
Bueno, introduciendo esto de un poco de estadística, ¿qué son a qué llamamos reservorios no convencionales? Y hay muchas definiciones dando vuelta, a mí me gustó tomar esta, que son aquellos reservorios que requieren tratamientos masivos de estimulación y o tecnologías especiales y o mayor inversión para producir petróleo y gas en cantidades económicas. Esa es toda la cuestión. La producción tiene que ser en definitiva económica. Y dentro de estos reservorios, acá pueden ver, está el caso del shale oil gas, que es el que vamos a tratar hoy, pero también hay otros tipos como gas absorbido en el carbón o CBM, como se dice internacionalmente, hidratos de metano también, son tipos de reservorios no convencionales. Y para introducirnos a los reservorios no convencionales, se habla mucho del famoso triángulo de recursos, donde podemos representar a todos los reservorios de hidrocarburos representados por esta pirámide, donde en la cúspide tenemos los de mayor calidad de reservorio, y en la base de la pirámide, o del triángulo, mejor dicho, menor calidad de hidrocarburo. Entonces, esa cantidad esa baja calidad va en detrimento de la permeabilidad, pero sin un aumento en volumen. Vamos a tener en la base muchísimo volumen de reservorios tipo shale gas, shale oil, pero de difícil desarrollo. En la parte superior de la pirámide vamos a tener los reservorios de mejor calidad, de mayor permeabilidad. Estas son unidades de permeabilidad, 1000 mDRC, 10 mDRC, donde la permeabilidad va a disminuir hacia la base de la pirámide. O sea que estos reservorios tienen menos permeabilidad, si bien son muy abundantes, pero requiere un aumento de tecnología y un aumento de costos para poder desarrollarlos, ¿sí? Entonces, hoy les voy a hablar básicamente de este tipo de reservorios de shale oil y shale gas. Thai gas y Thai oil también son reservorios, los que podríamos llamar no convencionales, como recién dijimos, CBM, el gas absorbido en carbón, hidratos de metano. El petróleo pesado también está dentro de esta variable porque es complicada la producción de esos petróleos, que a veces se hacen más que nada a nivel minería. Bueno, hablando de los reservorios tipo shale, para eso tengo que introducir a qué es un reservorio convencional y qué es un sistema petrolero. Acá estamos representando el reservorio, el subsuelo, como una roca madre, que está acá la más oscurita, una roca reservorio, una roca sello. Este es un conjunto de elementos que necesitamos para que exista un sistema petrolero. Pero no solamente esto, sino que necesitamos que exista unos procesos. Primero, bueno, la generación del petróleo y del hidrocarburo en la roca madre. Luego, la expulsión por una diferencia de presión grande que se produjo en tiempos geológicos, todo esto, y una migración primaria y después una migración secundaria, donde los hidrocarburos se alojaban en trampas, pueden ser estructurales o estratigráficas o combinadas, donde se fueron a alojar los hidrocarburos, ya no migraron más y se fueron preservando a lo largo del tiempo. Todo esto se produjo en un marco temporal apropiado para que se llama sistema petrolero. Lo que normalmente se fueron a explorar, o que se estuvo explotando y explorando durante todos estos años, siempre fue en esta zona, ¿no? En la parte de reservorios convencionales, donde el petróleo migró de la roca madre y se fue a alojar. Sin embargo, en estos últimos años se sabe que todo el petróleo y todo el gas no migró de esta roca, mucho quedó alojada, aún permanece allí, entonces se está empezando, o se empezó, mejor dicho, a explotar este tipo de reservorios a los que vamos a llamar no convencionales. Y el shale oil o el shale gas es un tipo de no convencionales, como recién les mencioné, porque hay otros que los podemos considerar. En definitiva, shale la llamamos nosotros roca madre, es un término que se usó mucho tiempo y se sigue usando en Argentina, pero está mejor dicho decir source rock, porque es la roca madre que también va a actuar como roca reservorio. Ahora yo la voy a considerar mi roca, a la vez generadora, y que aloja también el petróleo y el gas que yo voy a querer explotar, en la cual ahí permanecen los hidrocarburos, como les dije, que no migraron hacia esta roca. Otra definición, podemos decir que el shale es una roca sedimentaria de tamaño limo y arcilla, o sea, de tamaño muy pequeño,
menor a 62 micrones, tiene una composición variable, es muy heterogéneo, tiene un alto contenido de materia orgánica y ultra baja permeabilidad, el orden de nanodarcy y de microdarcy estamos hablando. Esa es la complicación que tienen estos tipos de reservorios, que si no se estimulan hidráulicamente, si no se le hace fracking o fracturas, no se los puede producir económicamente, obviamente. ¿Cuáles son los parámetros claves que uno tiene que evaluar para hacer económico un proyecto de un shale? Primero, bueno, es tener presencia de materia orgánica, que ese carbono orgánico total que permanece en la roca sea de un valor, este fue un corte que se puso en Estados Unidos y en Argentina se tomó igual, mayor al 2% en peso. Eso nos va a indicar que es una roca que generó hidrocarburos y que posee todavía hidrocarburos para explotar. Que tenga una madurez térmica, este es un índice de reflectancia de vitrinita mayor al 0.7%, eso nos va a decir que sufrió todo un proceso, el querógeno, que es el origen de los hidrocarburos o el prototipo del petróleo, donde gracias a esa madurez térmica pudo ir evolucionando y se pudo ir convirtiendo en los diferentes hidrocarburos, arrancando desde los petróleos y terminando hasta el gas, el gas seco o el gas metano, propiamente dicho. Otro también parámetro clave es saber la porosidad, ¿no? Cuántos espacio, cuánto volumen poral tiene esa roca, que es lo que me va a dar en definitiva cuál va a ser mi reserva de hidrocarburo. Y no solo la porosidad, porque sabemos que dentro del reservorio tenemos petróleo, tenemos gas, pero también hay presencia de agua. Entonces, saber la saturación de estos hidrocarburos nos va a ayudar para determinar cuál es, en definitiva, nuestras reservas. También el contenido de arcillas, la mineralogía en general, por un tema también después de calibración con perfiles de pozo, que son los que se corren cada vez que se perfora un pozo. Los petrofísicos corren ese tipo de perfiles para hacer la evaluación de los reservorios y también para también tener idea después del tema del fracking, cómo va a ser. Para eso también necesitamos saber las propiedades geomecánicas, el espesor, la extensión lateral, la profundidad del reservorio y si hay o no presencia de fracturas naturales. Bueno, todos estos parámetros son importantes a la hora de evaluar un shale. Arrancando con los primeros parámetros que mencionamos, que son la porosidad y la saturación, les quiero presentar acá un modelo petrofísico de un reservorio tipo shale. Vamos a tener una parte sólida, o sea, toda una matriz orgánica, una matriz inorgánica. En un reservorio convencional, esta parte, la matriz orgánica, no existe porque la roca reservorio solo cuenta de matriz inorgánica. La matriz orgánica pertenece solo a la roca madre, o sea que todo esto en un convencional no lo tenemos, o sea que es otra complejidad más. La matriz orgánica está compuesta por querógeno, que es como el prototipo del petróleo, podemos decirlo, de los hidrocarburos, y de un bitumen sólido, que hay definiciones complejas respecto a lo que es bitumen y querógeno. En la industria tratan de decir, bueno, la matriz orgánica es solo querógeno, pero son tecnicismos, ¿no? A veces, y que a uno le gusta, porque vengo de la parte de laboratorio y de la parte de ciencia, distinguir en realidad que la matriz orgánica está dividida en querógeno y bitumen, no solo en querógeno. En la matriz inorgánica, que es toda la parte de cuarzo, feldespatos, plagioclasas, carbonatos, piritas, minerales de arcilla, y toda la parte que tiene que ver con el volumen poral, que es lo que nos va a dar la porosidad y lo que está relacionado, en definitiva, con las reservas. Y al tener una matriz orgánica y una matriz inorgánica, en el reservorio vamos a tener poros orgánicos relacionados a esta matriz y poros inorgánicos relacionados a esta matriz. Y dentro de estos poros orgánicos e inorgánicos vamos a tener hidrocarburos, algunos que son más pesados o bound, otros móviles. Lo mismo en los poros inorgánicos, vamos a tener hidrocarburos más pesados o bound, o, más pegados a la roca, otros móviles. Y vamos a tener agua. En definitiva, es importante conocer el agua porque es lo que indirectamente se puede conocer a través de estos perfiles o registros eléctricos. Y dentro del agua vamos a tener un agua que no es móvil, como lo llamamos CBW o Claiborne Water, que está ligada al contenido de arcillas, por eso es importante conocer el contenido de arcillas como mineral, y un agua más libre.
que es la que puede estar o no siendo producida en estos tipos de reservorios. Para que tengan acá una idea cómo son la matriz inorgánica, la forma de los poros. Dentro de los poros inorgánicos, dentro de la matriz mineral, vamos a tener poros interpartícula o intrapartícula. Dentro de la matriz orgánica tenemos poros y también vamos a tener poros dados por esas fisuras naturales. Para que vean, y es lindo ver fotos reales, esta es una foto de vaca muerta, de poros orgánicos, la parte más oscura es la materia orgánica, y la más oscura aún, no sé si alcanzan a ver todos, son los poros. Y acá los poros son más bien redondeados, tipo una esponja, se le dice spongy. En la parte inorgánica, como ven acá, los poros no, son más alargados, más finos, tienen otra forma. Así que bueno, estos son ejemplos de porosidades que se encuentran, y todos siempre de tamaño del orden entre los 2 nanómetros y los 200 nanómetros. Los tamaños de los poros son muy pequeños en la matriz orgánica, en la inorgánica puede llegar al orden de los micrones. Y bueno, ya que mencioné de vaca muerta, y dentro de las características, y viendo que esa porosidad es muy pequeña y es complejo el tema de la permeabilidad para poder producirla, en Argentina, este es un mapa de Argentina con las principales cuencas sedimentarias que son productivas. Acá van a ver la cuenca del noroeste, la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo San Jorge, que abarca también la plataforma continental, y la cuenca austral, que abarca también Santa Cruz y Tierra del Fuego. Dentro de la cuenca neuquina es donde va a estar Vaca Muerta. Pero el resto de las cuencas también, todas poseen rocas madres. Por ejemplo, la cuenca del noroeste va a tener la formación Los Monos y la formación Yacoraite, que son las rocas madres de la cuenca noroeste. En la cuenca cuyana, la roca madre es Cacheuta y es la más antigua de todas las rocas madres que hay en nuestro país. Dentro de la provincia de Neuquén o de la cuenca neuquina vamos a tener varias rocas madres, donde la más importante es Vaca Muerta, donde acá están calculados los recursos como TCF. Después viene Molles, que también es importante, pero tiene una profundidad mayor que Vaca Muerta, así que es más complejo. Es una roca que generó gas principalmente y alimentó a otro reservorio de Argentina que se llama Lajas y de donde se produce el TAI gas principalmente. Vaca Muerta vamos a verlo, pero tiene varias ventanas de madurez donde produjeron no solo petróleo, sino también gas y todos los intermedios que tengamos entre gas y petróleo. En el caso del Golfo San Jorge también hay rocas madres como el neocomiano y el pozo D129, y en la cuenca austral tenemos a Palermo Aike y la serie tobíferas como rocas madres. Entonces, hablando de madurez, que yo les en 3.0 es la generación de gas seco, y en el medio todas las combinaciones, desde petróleo volátil, gas y condensado o gas húmedo. Entonces acá pueden ver ampliado el mapa de la cuenca neuquina, donde está en colores estas ventanas de madurez, y vamos a tener más cerca de la cordillera la zona de gas seco, que es la zona roja que ven acá, y en la zona más alejada de la cordillera la zona de petróleo, y perfecto. Entonces vieron cómo Vaca Muerta tiene todas las ventanas de madurez donde podemos explotar desde el gas seco hasta el petróleo, y en el medio con todas las mezclas que les comenté, de petróleo volátil, gas húmedo, gas y condensado. Hasta acá llegué entonces. Bueno, con respecto a comparar Vaca Muerta con la litología de otros plays, como normalmente se hace al inicio de la explotación, bueno, para estudiar Vaca Muerta se trataron de buscar análogos en Estados Unidos. Entonces, si uno hiciera un triángulo litológico donde ponen el sílice, carbonato y arcilla, puede ver cómo se comportan los diferentes shale plays de Estados Unidos, desde Guilford, que es uno
más comparable a Vaca Muerta, Barnett, Bakken, y cada uno con su proporción de sílice, carbonato y arcilla, siempre es variable, pero bueno, hay alguna tendencia. Si quisiéramos poner a Vaca Muerta, con todas estas rocas madres de Estados Unidos, el promedio de Vaca Muerta se encuentra acá. Voy a poner, perdón, el láser. Fíjense que está acá, tiene una parte muy carbonática, pero también silicia, y el contenido de arcilla es variable. Así que acá están nombrados todos los plays de Argentina, donde contribuyeron a formar este triángulo, y está en el libro de Vaca Muerta, que se editó en el año 2014. Sería un promedio, y bueno, según parte de los plays de Argentina, algunos se van a parecer más a Guilford, otros más a Barnett y otros más a Bakken. Lo que sí, Vaca Muerta es muy heterogénea, eso quiero que quede en claro, no es una roca homogénea. Comparándola con otros plays respecto al carbono orgánico total, que es uno de los parámetros claves y que uno necesita conocer para saber si es importante o no va a ser la explotación de este hidrocarburo, sabiendo que hay un cutoff del 2% que se tomó en Estados Unidos. Acá está Vaca Muerta, que va hasta el 7-8%, en algunos casos puede ir más, pero es un rango aceptable, comparado con los otros play. La que más se parece en este nivel de carbono orgánico total es Eagle Ford, fíjense que está acá. Eagle Ford se parece bastante a Vaca Muerta en este nivel. Hay otras de Estados Unidos que tienen muchísimo más carbono orgánico total, pero bueno, este es el nivel de Vaca Muerta respecto al resto de los shales de Estados Unidos. Otra comparación que es bastante importante es qué pasa con la porosidad de Vaca Muerta. Uno se dice que los shales son de baja permeabilidad, y van a encontrar a veces que dicen de baja porosidad. No es tan así, la porosidad no es baja en Vaca Muerta, sí tiene pocos poros pequeños y muy pequeños del orden de nano y microdarcy, pero no es baja la porosidad. Vaca Muerta podemos encontrar desde un 4 y en algunos casos hasta un 18%, más que nada en la zona de gas. Es una porosidad muy importante por ser un reservorio no convencional, ¿no? Y de nuevo, comparada con Eagle Ford, es lo que más se parecen, fíjense, a Vaca Muerta. Bueno, cuando hablamos de factor de recuperación, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de factor de recuperación, estamos hablando de que todo el petróleo original en el subsuelo, o el original oil in place, como se dice en inglés, o el POIS, que es petróleo original in situ, bueno, hay diferentes formas de denominarlo. Todo eso que está en el subsuelo no lo vamos a recuperar. Entonces, ese petróleo recuperable va a estar afectando al petróleo. No sé si se me cortó de nuevo. ¿Me escuchan? Te escuchamos, te Ay, escuchamos. perdón, porque no me estaba funcionando el mouse. Perdón. Bueno, todo ese petróleo original en suelo está afectado por un factor de recuperación que me va a dar cuál es el petróleo recuperable. Puse el ejemplo del petróleo, puedo poner el ejemplo de gas también, pero quise hacerlo del petróleo porque quiero contarles un poco cómo es el tema del factor de recuperación en los reservorios convencionales, antes de ver el factor de recuperación en un no convencional. Entonces, en los reservorios convencionales, en esos que se acumularon, donde hay una trampa, donde el petróleo migró de la roca madre y fue a parar esos lugares, este factor de recuperación depende según sea la recuperación. Uno inicia la recuperación del reservorio convencional con la recuperación primaria. La primaria utiliza un mecanismo natural de drenaje. Hay diferentes mecanismos, pueden ser acuíferos, el gas disuelto en el petróleo o la expansión de un casquete de gas. Entonces, según sea el mecanismo natural de drenaje, ese factor de recuperación va a ir del 5 al 30%. Es un rango. Cuando uno pasa de primaria a secundaria, cuando ya no hay energía suficiente para explotar el petróleo y tengo que ayudarla inyectándole agua o poniendo pozos inyectores, dándole presión con el agua, aumentando la presión del reservorio, y también aparte el agua me va a ayudar a desplazar el petróleo que tengo en el subsuelo, ya ese factor de recuperación me va a depender de dos tipos de eficiencias. Una macro, que llamamos macroscópica, porque es petróleo que no fue contactado por el agua desplazó y al tener más movilidad que el petróleo,
y según la viscosidad del petróleo es probable que el agua haya bypaseado zonas y haya dejado petróleo sin contactar. Y otro tipo de eficiencia que es la microscópica, que es a nivel poral, donde sí el agua pasó, pero no desplazó todo el petróleo que podría haber desplazado, sino que queda un petróleo residual en la roca y es a nivel micro, ya a nivel poral. El factor de recuperación de la secundaria, de acuerdo a estas dos eficiencias, y que también está influenciada por el tipo de reservorio, por el tipo de estrategias o de patterns que se ha diseñado para hacer la secundaria, pueden variar del 20 al 50%. En Argentina hay yacimientos, por ejemplo, Puesto Hernández, donde tiene una de las formaciones que ya anda por el 50 o más por ciento de recuperación secundaria. Bastante importante. Pasando a la secundaria y cuando ya también ya no es económicamente rentable seguir produciendo por secundaria porque todavía me quedó petróleo residual o hay petróleo que no fue contactado, pasamos a una recuperación terciaria, o también se llama asistida, o también EOR por las siglas en inglés, donde se le pueden aplicar diferentes tipos de tratamientos según el reservorio, según el petróleo, según la temperatura del reservorio. Y esos tipos de tratamiento pueden ser con químicos, polímeros, surfactantes, álcalis, gases, la parte de inyección de gases, gases tipo dióxido de carbono, nitrógeno, gases solubles, imisibles o no miscibles. También térmicos, tratamientos térmicos. Los térmicos generalmente se aplican en reservorios de petróleo muy pesado y hablamos de una recuperación mejorada porque directamente no vamos a pasar por una secundaria, vamos a ir de la primaria a una asistida con tratamiento térmico o directamente. Si yo no le aplico vapor, no voy a poder producir ese petróleo pesado. Entonces, estas recuperaciones, si yo quiero calcular cuál es el factor de recuperación, y me va a variar según el tipo de tratamiento que lo estoy aplicando, de nuevo, del 20 al 50%. Entonces, introduciendo al factor de recuperación en un reservorio convencional, bueno, ¿qué pasa con no convencional? Ahora sí, bueno, en el no convencional, tipo shale oil, como estábamos hablando recién, en base a datos y experiencias de producción de shale de Estados Unidos, ellos tienen muchísima más historia que nosotros en este tipo de producción de estos reservorios. El factor de recuperación de un shale gas va de un 15 a un 30%. Es relativamente bajo, pero sin embargo es mucho más alto que en el factor de recuperación de un shale oil, que va de un 3 a un 7. Como caso excepcional del 1% o del 10%. ¿Y de qué dependen estas tan bajas recuperaciones? Que era el motivo un poco de la charla. Y bueno, hay muchos factores, muchos más factores quizás que en un reservorio convencional y que son más conocidos en un reservorio convencional. Y los factores que van a influir van a ser, bueno, el tema de la mineralogía, la mojabilidad de la roca, si es más mojable al petróleo, si tiene mojabilidad mixta, cuál es esa complejidad de la geología, las fallas, los esfuerzos que estén actuando. La permeabilidad de la matriz es un punto muy importante, la permeabilidad de la matriz. Las fracturas naturales que posee y esa interrelación entre las fracturas que uno genera cuando hace el fracking. El tipo de perforación, cómo son los pozos, la longitud, eh, cómo es la estimulación, si vamos a hacer grandes volúmenes, cuántas etapas, si va a ser una alta densidad de propan, si va a poner menos propan, el tipo de propan. ¿Y cómo va a ser la estrategia de producción? Después, ¿cuál es el drawdown? El drawdown es la diferencia de presión que yo le voy a aplicar para empezar a producir estos hidrocarburos que si no los estimulo no los voy a poder producir. Entonces, hay una serie de factores que influyen en el factor de recuperación, donde, bueno, merece la pena estudiarlos y merece la pena hacer algún intento por mejorar ese factor de recuperación. Y voy a hablar básicamente de mejorar la recuperación en los shale oil, en los reservorios de petróleo o de líquidos. Bueno, debido a esa gran cantidad de hidrocarburos remanentes que recién les mencioné, que quedan en el subsuelo todavía en la roca madre y esas grandes inversiones en cuanto a perforación, fracturamiento, es una inversión importante que se hace, si bien los costos se fueron reduciendo a lo largo de los años, es importante desarrollar métodos para mejorar esa recuperación. Había algunas compañías o algunas empresas que promovían hacer un refracking, o sea, volver a fracturar para mejorar esa recuperación de petróleo, pero es muy costosa y solo podría restaurar la producción una o dos veces la vida del pozo, pero
el costo no, quizás es tan alto que no vale la pena. Y puede involucrar otro tipo de esfuerzos, cosas que todavía no están muy bien estudiadas. Entonces, es un desafío encontrar técnicas que sean efectivas para aumentar ese factor de recuperación. Y les quiero compartir acá un gráfico de Estados Unidos, nuevito, sacado de la EIA, donde muestran cuál es la producción de petróleo de Estados Unidos. Imagínense que ellos acá hablan, miren en la escala, de 14 millones de barriles por día. Nosotros no llegamos a 500.000 barriles por día. Es otra escala, es otro nivel que se maneja en Estados Unidos. Acá hay un histórico que van a ver, que llega hasta el año 2020, en los colores celestes, azules, los que llegan hasta este marrón. Voy a ver si puedo poner el láser hasta acá. Estos pertenecen todo al petróleo no convencional, o sea, al shale oil. Ellos lo llaman Thai oil, es una cuestión de nomenclatura. Ya les dije el petróleo que viene de roca madre, pero lo llaman Thai porque vienen de formaciones que son muy cerradas. Thai quiere decir cerrado, apretado, pero bueno, son los que los llamamos los shale plays. Wolfcamp, Eagle Ford, Bakken, Niobrara, el Permian también está metido acá, que es muy conocido. Y el resto, los que están acá en este color marrón más clarito y en este, son los otros tipos de reservorios convencionales. O sea que la producción de Estados Unidos se vio muy incrementada, como ven acá, por este tipo de reservorios y planean las proyecciones, en un caso base, este es el caso base que tomaron, incrementarlas, ¿no? También, no es que piensan dejar de producir de este tipo de reservorios, sino que piensan incrementarlas. Pero bueno, estamos hablando de una escala muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué métodos podría aplicar yo para hacer una mejor recuperación de petróleo en un reservorio tipo shale oil? Bueno, hay tres metodologías que también se aplicaron en reservorios convencionales, pero bueno, habría que adaptarlas al no convencional y aplicarlas de la mejor manera. Una sería la inyección de gas, gases como nitrógeno, dióxido de carbono, también el gas natural, el metano, hidrocarburos livianos, un gas rico, podría ser un gas con metano, etano, propano y butano. ¿Por qué métodos? Pueden ser métodos tipo de flooding, quiere decir de barrido, como si fuera una secundaria, inyectándolo por un pozo y produciéndolo por el otro, a eso se refiere con flooding. La inyección de agua también puede ser inyección de agua por método flooding, como el de gas, y el de gas también el método de half and puff, quiere decir en un solo pozo, quiere decir se inyecta gas, se cierra un tiempo, que se llama el tiempo de soaking, y se vuelve a abrir el mismo pozo. Half and puff es en un pozo, flooding ya requiere de uno o dos pozos. En la parte de inyección de agua, lo mismo, puedo hacerla en el mismo pozo, hacer una inyección de agua, cerrar y volver a producir, o con un flooding. Para eso necesito un pozo inyector y otro pozo que produzca. En caso de inyecciones surfactantes, es otra metodología que se puede emplear. Se pueden hacer una mezcla de surfactantes o nanoemulsiones, que es lo que se viene últimamente en la industria. Y ya el surfactante lo podría aplicar de entrada, quizás cuando estoy haciendo fracturamiento en el fracking, algún surfactante que mejorara quizás y que llegara a la parte de matriz del shale para hacer una mejor recuperación después desde el inicio de la producción. Pero también se puede inyectar en un posterior tratamiento tipo half and puff o tipo flooding. Bueno, si arrancamos con la inyección de agua, ¿cuáles son los mecanismos y objetivos, mejor dicho, propuestos que tienen que ver con la inyección de agua? ¿Por qué voy a mejorar la recuperación de petróleo en shale oil inyectándole solo agua? Bueno, acá hay unos papers que presentan donde presentan, por ejemplo, acá se muestra, pueden observar, una red, la matriz del shale con una red de macrofracturas y de microfracturas. Estas serían las condiciones iniciales en el caso A, ¿sí? Después lo que haría es una inyección de agua en un periodo temprano, donde el agua va a ingresar por estas macrofracturas. Ese agua que se inyecta es agua fría,
que está a temperatura ambiente, y el reservorio, calcule que por la profundidad que está Vaca Muerta está aproximadamente a 100 grados, se produce un enfriamiento de la matriz, se producen unas microfracturas debido a ese estrés por la diferencia de temperatura, y se crean nuevas fracturas en la matriz, y esas nuevas fracturas permitirían que haya un intercambio del petróleo que hay en la matriz con el agua. Sería una imbibición en contracorriente. Es un mecanismo propuesto y un objetivo. Entonces, ese petróleo que estaba en la matriz se iría desplazando desde la microfractura hasta las macrofracturas y podría producir más petróleo. Son mecanismos propuestos, ¿no? ¿Se ha hecho pilotos en campo inyectando agua? Sí, no en Argentina, no hay reportado en Argentina. Se hizo algo una empresa, en su momento lo presentaron en un congreso CAPSA, pero no presentaron ni resultados, no fueron ni positivos ni negativos. Lo que tenemos más reportes es a nivel internacional, que generalmente tampoco hubo. Fíjense que hay una lista acá de compañías, son normalmente compañías más bien pequeñas, EOG, que es conocida, o Crescent Point, donde casi todos los tratamientos lo hicieron en la formación backend, y algunos fueron por el método Half and Puff, como les dije, en un solo pozo, o con el método de flooding. El método de flooding hubo un caso que fue exitoso. Este caso, fíjense que es un piloto donde se hizo un inyector de agua, el que ven en azul, con 4 pozos productores horizontales que se ven en color verde. Estaban perforados aproximadamente el espaciamiento a 200 metros del inyector y después 400 metros entre los productores. Bueno, este fue un piloto que llevó desde el año 2006 al 2011. Recuerden que ellos tienen mucho más historia que nosotros en cuanto a la producción de no convencionales. Acá muestran un poco cómo fue cambiando la curva de producción de petróleo, y acá cómo fueron los picos de inyección de agua. Ese primer piloto comenzó a fines del 2006 y a los 2 años encontraron respuesta a fines del 2008. El caudal de petróleo aumentó el doble, de 50 a 100 barriles por día, y el mecanismo que se propuso, que explicaba este aumento de producción, era el desplazamiento viscoso del petróleo desde esas microfracturas, pero muy pequeña contribución de la matriz. No pudieron explicar si hubo o no contribución de la matriz. En el caso de inyección de surfactantes, ¿cuál es de nuevo el objetivo y cuál es el mecanismo propuesto cuando uno inyecta surfactantes? Bueno, la imbibición espontánea es el mecanismo más importante de transferencia de masa, como recién mencioné. Inhibición es el aumento de saturación de agua, ¿sí? Es la denominación. Este aumento de saturación de agua, lo que se trata de hacer es que se inyecte agua al reservorio, y por imbibición en contracorriente inyecto agua a la matriz, y en contracorriente sale el petróleo. ¿Y cómo está afectada esa imbibición de agua o ese aumento de saturación de agua en el reservorio para poder obtener hidrocarburo? Está afectada por presiones capilares y fuerzas gravitacionales. En este caso, las fuerzas gravitacionales no son tan importantes, sino que las presiones capilares, las fuerzas capilares, son las dominantes en este tipo de reservorio al tener tamaños de poros muy pequeños. Entonces, aplicando las ecuaciones de Jean-Laplace, por ejemplo, la presión capilar aumenta, esta ecuación, en forma inversamente proporcional al tamaño del radio capilar del poro, como ven acá. A menor tamaño de poro voy a tener presiones capilares muy altas, que también se ve afectada por la tensión interfacial de los fluidos y el coseno del ángulo que forman los fluidos con la roca. Si tomo en cuenta también cuál es la definición de presión capilar, que es la presión de un fluido no mojante menos el fluido mojante. En este caso, el fluido mojante, si las rocas de shale oil son oil wet, o sea, más mojables al petróleo, o de una mojabilidad intermedia, podríamos decir, y las presiones capilares, como les dije, son muy altas porque tienen radios pequeños, voy a tener una presión capilar negativa, ¿no? Y eso no me va a ayudar a producir más petróleo. Entonces, ¿qué haría un surfactante, un tensioactivo? Lo que haría, bueno, es generar un film, digamos, una especie de film entre el petróleo y la roca,
que permita despegar ese petróleo de la roca y poder producirlo. Pues, en definitiva, lo que me va a hacer también es no solo bajar la tensión interfacial entre el petróleo y el agua, sino también cambiar ese ángulo de contacto y tratar de hacerlo más mojable al agua, que es en lo que les vengo a explicar en la próxima. Acá, entonces el objetivo en definitiva es alterar esa mojabilidad, hacerla más mojable al agua en el caso de que sean mojables al petróleo, porque el petróleo lo voy a tener más adherido a la roca y no va a poder salir. Reducir también la tensión interfacial, no del nivel de un reservorio convencional, que cuando uno inyecta surfactantes, el objetivo es reducir la tensión interfacial en varios órdenes. Acá no, la idea es más que nada cambiar la mojabilidad. Acá pueden ver un test de imbibición natural de una roca shale, donde se ven acá las gotitas de petróleo como están saliendo por imbibición del agua con surfactante, o sea que el surfactante ayuda a despegar ese petróleo que está en la roca. Acá hay un ejemplo de ángulos de contacto. Normalmente uno dice que una roca es water wet cuando tiene un ángulo de contacto entre la corona y entre la roca y el petróleo menor a 90 grados, una roca intermedia a 90 grados y a mayor de 90 grados que sería oil wet, suponiendo que el petróleo esté tocando la roca y alrededor tenga el agua, o brine, agua salada. En el reservorio siempre vamos a tener agua salada. Acá es un ejemplo de un paper, de un trabajo que se documentó, cómo fue cambiando, fíjense la mojabilidad del punto 1 de una gota de petróleo, donde se midió el ángulo de contacto, acá es en el caso de agua salada en este caso, después se le agregaron 1000 ppm de surfactantes, y se ve que la gota, la forma de la gota ya va cambiando, el ángulo de contacto cambia, y en el último se agregó también no solo el surfactante, sino se bajó la salinidad. Esto ayudó también a mejorar el ángulo de contacto. Así que bueno, ese es uno de los mecanismos propuestos. En propuestas de hacer en laboratorio y que hemos estado trabajando con esto, bueno, proponer un workflow para estudiar este tipo de cosas es primero tener muestras tanto de petróleo como de roca y caracterizar de la zona, ¿no? La roca, el petróleo y el agua, siempre de la zona donde uno pretende hacer un piloto o una prueba de campo. Una vez que obtiene todo este tipo de muestras y le hacen la caracterización petrofísica, sedimentológica, los análisis de petróleo, incluso eh, viscosidad, se le mide el número de acidez, se le hacen diferentes estudios, el análisis SARA para ver la composición, y también del agua, ¿no? Los iones que contiene el agua, el tipo del agua que hay, con que se cuenta en el reservorio. Una vez que se caracterizan las muestras, lo que se hace es hacer evaluaciones de surfactante, directamente el surfactante fluido con fluido o con la roca y fluido. ¿Sí? Fluido y fluido, lo que hay que evaluar es la estabilidad térmica, que no haya problemas que se salga de fase el surfactante que voy a utilizar, porque estamos a 100 grados. ¿Cuál es la compatibilidad con otros aditivos si yo lo voy a inyectar en un fluido de fractura? Bueno, ¿cuál es la compatibilidad que va a tener con el resto de los aditivos que se le coloca, con algún biocida, por ejemplo? ¿Cómo influye la tensión interfacial? ¿Cómo cambia la tensión interfacial en este petróleo del agua al agregarle ese surfactante? Y por último, hacer ya directamente, uno cuando tiene un pre-screening del surfactante factible a utilizar, es hacer la interacción directamente con el roca y fluido en laboratorio, ¿no? Hacer la prueba de medir ese ángulo de contacto como les mostré recién, hacer un test de inhibición en laboratorio, o sea, como también les mostré ahí en un frasco, como se ponía en un en una copa especial, que normalmente se llaman copas de Amot, se pone la muestra totalmente saturada en petróleo, se la sumerge en agua, en el agua con el surfactante, y ve cómo desplazando naturalmente se va a ir ese petróleo de la roca. Así que bueno, este es un workflow propuesto para a evaluar un tipo de surfactante para hacer un piloto. Respecto, bueno, ya les hablé del agua, les hablé de los gases, ahora lo que vamos a hablar es de la inyección de gas. Y bueno, el gas que más se ha estudiado fue el dióxido de carbono. Bueno, Estados Unidos tienen mucha experiencia en el dióxido de carbono porque lo utilizan para recuperación mejorada en los reservorios convencionales. Aparte, ellos tienen reservorios de dióxido de carbono, o sea, tienen fuentes naturales de dióxido de carbono.
Hay varios pasos donde acá podemos mostrar el mecanismo, pueden ver la roca y cómo, cómo en el paso 1 se agrega el dióxido de carbono, que rápidamente va a fluir por las fracturas. Después empieza a permear dentro de la roca, como se ve en el cuadro 2, ¿sí? Y debido a un gradiente de presión que va a haber entre el dióxido de carbono y el resto de los fluidos. En el paso 3 muestra cómo a partir que ingresa el dióxido de carbono y en el mejor de los casos empieza a hacerse más miscible con el petróleo que tengo, se va a hinchar, se habla de hinchamiento, swelling del petróleo, eso le va a reducir la viscosidad y eso me va a ayudar que por un gradiente de concentración debido a la difusión voy a poder producir ese petróleo, ¿sí? A través de las fracturas generadas. Ese hinchamiento me reduce básicamente la viscosidad del hidrocarburo. Ejemplos de esto, obviamente en Estados Unidos, en Argentina ninguno. De nuevo, les comenté que podía ser por método half and puff, en un solo pozo, por método de flooding. Los que reportaron, hay varios, generalmente en Bakken, los que reportaron, y un caso en la formación Eagle Ford, ¿sí? La mayoría son en Bakken. El que reportó así resultados satisfactorios fue la empresa EOG Resource, ¿sí? Lo que sí en general el resto de las compañías o por los papers que presentan, dicen que no es fácil la propagación de un inyector productor del gas en el caso que use gas flooding, ¿no? Debido bueno, a las características de la roca, baja permeabilidad, o sea que necesitaría tener pozos, muchos pozos fracturados, como es en el caso de Estados Unidos, que todavía acá la densidad de pozos que tienen ellos, nosotros no la tenemos, y que hubiera muchas fracturas que conecten ambos pozos. Eso es un flooding. Necesito un pozo inyector y otro productor. El caso de flooding que reportaron la empresa de Estados Unidos, EOG, como satisfactorio, fue a partir de la inyección de gas en Eagle Ford. Y fíjense que los pilotos comenzaron en el año 2013, la producción de 15 pozos se incrementó las reservas de un 30 a un 70%, bastante importante. Después en el 2016 sumaron unos 300.000 barriles de petróleo en otros 32 pozos, y acá muestran cómo la recuperación mejorada o el IOR en un nuevo convencional incrementa, como les decía acá, de un 30 a un 70% las reservas. Si hubiesen seguido con una recuperación primaria, toda esta parte se la hubieran perdido. Esto es algo que reportó la empresa y lo publicó. Les hablé mucho del flooding. La otra aplicación es half and puff. ¿Cuál es la diferencia del half and puff en el caso del gas que en flooding? Es un método que tenemos que optimizar más parámetros que el de flooding. Se puede simular en laboratorio. Hay equipos de laboratorio que están diseñados para generar un experimento tipo de half and puff. Half quiere decir un tiempo de inyección del gas que voy a poner en mi reservorio, como muestra en la figura 1. Después un tiempo de soaking o cierre. Yo inyecto el gas, dejo que vaya difundiendo, cierro, el reservorio también va ganando presión. Y un tiempo de apertura, todo en el mismo pozo. Todo esto se puede diseñar, bueno, no solo con experimentos de laboratorio, sino después con simulaciones, obviamente. En la mayoría de los estudios que se reportaron, este factor de recuperación versus el tiempo, parece que en general un tiempo de soaking corto era recomendable. Esto lo vieron a nivel laboratorio como en campo. Con respecto al tipo de gas utilizado, yo les mencioné que se pueden usar diferentes gases, nitrógeno, dióxido de carbono, como es este caso, o se puede usar gas natural, metano, o un gas rico, metano, con proporciones de etano y propano importantes. Pero la mejor recuperación que se dio fue en gases ricos, como dije recién, y con dióxido de carbono. Problemática del dióxido de carbono, voy a mencionar dos nada más, que todo el mundo las conoce, es la corrosión de las instalaciones, cuando tienen contacto con agua o vapor de agua se genera ácido carbónico y corroe. Y otra es, según sea el caso, la falta de disponibilidad en lugares cercanos a la operación de campo. Falta de disponibilidad a precios económicos, ¿no? Porque quizás uno pueda conseguir dióxido de carbono, pero el costo sea muy alto. En Estados Unidos tienen reservorios de dióxido de carbono, o sea, tienen un precio o un costo del dióxido de carbono bastante más bajo que acá. Bueno, eso es todo. Disculpen las dos interrupciones que tuve.
No, excelente la presentación, súper didáctica. Para los que no estamos en el tema, fue muy buena, Enviarse aprendimos con... mucho. Bueno, muchas Y gracias. así que bueno, ahora vienen las preguntas, seguramente haya varias Sí, preguntas sí, sí, por supuesto. en el público. Ya veo una. María Isabel López Pumarega pregunta, ¿cuál es el análisis del fracturamiento y el uso del agua en Vaca Muerta respecto a la sustentabilidad del proceso y los daños o peligros factibles de ocasionar? Bueno, yo no estoy en la parte medioambiental. Todas estas operaciones obviamente tienen un riesgo y tienen un impacto ambiental, pero cualquier operación a nivel de extracción del petróleo. Quizás esto sea mucho más grande porque, bueno, se usa muchísima más agua. Sí se ha demostrado que respecto a los problemas de sismo que se han comentado y todo eso no sucede, aparte los reservorios nuestros están a mucha profundidad. Vaca Muerta está a 3.000 metros y si quisiéramos alguna recuperación en Molles estaríamos a 4.000 metros aproximadamente, no debería, pero bueno, hay gente que está siempre monitoreando y evaluando. Lo mismo con el tema del agua y con la reutilización del agua que se está utilizando ahora actualmente, ¿no? El agua que viene de Vaca Muerta después se trata y se vuelve a reinyectar en algunos casos. Y bueno, se está viendo de usar componentes o aditivos que se puedan utilizar con este tipo de agua. Siempre hay un tema de estabilidad con los surfactantes, con los aditivos o con los polímeros que se usan para fracturar. No sé si respondí en parte. Sí, muchas gracias. Acá, Bueno, María Fernanda Mera te felicita, dice, excelente presentación, gracias. felicitaciones. Eh, a ver si hay alguna pregunta más. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos mostraste ese cuadro tan interesante donde mostraba todos los reservorios de Estados Unidos y cómo desde 2010 hasta la actualidad habían subido eh, Ok. notablemente la producción de shale frente a la de convencional. Actualmente en Argentina, ¿tenés idea si Eh, uno quisiera un gráfico similar? Hay números. proyecciones no vi. No, yo, digamos, igual está, yo trabajé mucho tiempo antes de meterme en la parte más bien técnica, sí, trabajé mucho tiempo en la parte de estadística en el Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, y Ajá, siempre fue un tema la estadística en nuestro país, siempre fue de contar con datos. claro, Ahora, bueno, lo veo mucho mejor que imagínense en la década del 90. Yo trabajé con eso donde no claro, existía, recién empezaba el internet, pero todavía se tenía energía, teníamos que ir a buscar el reporte en papel que te lo daban a los 2 meses. Digamos, querías claro. saber la producción de petróleo de mayo y recién, con suerte, en julio o en agosto, ¿no? Pero eran otras épocas, ¿no? Sí, Ahora sí, está sí, sí. mucho más actualizada, no sé, yo no trabajo en secretaría, no me puse a Claro. investigar, no sé si están trabajando en hacer esas proyecciones. Los Estados Unidos, Claro, ustedes pueden encontrar proyecciones de todo tipo, ese que les mostré era un caso base, que estaba bueno, incluso ellos también tienen todo un programa de hidrógeno, todo organizado, pensando en el futuro, si entran, tienen de todo. La verdad que tienen una organización en ese sentido, que claro. bueno, nosotros todavía nos falta ver todo eso. No sé si hay Ujú. un plan energético nacional donde se hable, donde esté visualizando esto. No Claro, estoy en conocimiento, Martín. Habría que claro. hablar con la gente de la Secretaría. No, Sí, yo- no, muchísimas gracias. No, te preguntaba de curiosidad nada más. no, estaría bueno. Yo busqué y no encontré. Todo lo que les preparé ahora son datos oficiales de Claro, público conocimiento, pero sí, proyecciones, no, ya es claro, a otro nivel, ¿no? De claro. planificación, en definitiva. Sí. Sí, 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 sí. Y acá hay dos preguntas. Una Sí, de Ansargay. Dice, ¿el uso de dióxido de carbono para recuperación tiene un mayor valor ecológico respecto a otras estrategias?
La verdad que sí, pero bueno, no es fácil, es complejo, porque cuando uno hace ensayos de laboratorio, siempre la mejor performance es usar el dióxido de carbono mayor una pureza mayor al 90%. Y uno sabe que, bueno, si uno podría recuperar de plantas de generación de centrales térmicas, habría que aplicarle alguna especie de separación con membrana para obtener un dióxido de carbono más puro. Incluso hay yacimientos que producen dióxido de carbono, pero bueno, hay que analizarlos. No, estaría bueno como una estrategia para reducir, obviamente, el efecto invernadero. Incluso Ah, también se está estudiando en nuestro país y el tema de almacenamiento subterráneo de gas. Nosotros no somos los que más generamos, no somos los de la dióxido de carbono a nivel mundial, sino que a nivel mundial, bueno, está Estados Unidos, China y Europa, ¿no? No sí, soy especialista en ese tema. No somos los que más generamos, pero las empresas tendrían que ir pensando qué van a hacer con esta generación de dióxido de carbono en el futuro y pensar quizás también, si no, en una en captación y un almacenamiento subterráneo, así que se está trabajando en eso. claro. Bien. Eso ITEC, ¿tenés idea si están? Sí, hay un grupo que está trabajando con el tema de almacenamiento subterráneo de gas. Sí. Qué bueno. Acá Adalgisa Scotti hace otra pregunta, dice, mecanismos para disminuir la salinidad para aumentar la extracción del surfactante. ¿Hay alguna utilización de microorganismos? Pregunta. Que yo tengo conocimiento, no, supongo que están hablando de microorganismos tipo bacterias, no entendí muy bien la pregunta. Diría Acá que el sí. tema, A ver si le podemos dar micrófono a claro. Adalgisa. Sí. Eh, Scotti. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Hola, Ahí te Bueno, escucho. Dalgisa. Sí, 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 escuchamos, muchísimas perfecto. gracias, muy interesante. Sí, son dos Gracias. preguntas. Por un lado, a ver si cuando mostraban la gota de extracción del surfactante, el cambio de ángulo, Sí, decían que disminuyendo la salinidad era más sí, fácil la extracción del sí. surfactante. ¿Ahí se está aplicando algún mecanismo químico o hay algún tipo de mecanismo para aumentar o disminuir esa salinidad? No, bueno, el mecanismo de disminuir la salinidad es usar otro tipo de agua, digamos, usar un agua Ah, dulce. No, 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 no. Lo que se estudia normalmente pasa que en el campo vos tenés un agua, el agua que se inyecta en la parte de fracturas es un agua, vamos a decir, dulce, tiene 1000 ppm, podríamos decir, es un agua dulce. Y el agua que devuelve, cuando uno hace el fracking, hay parte del agua vuelve, parte del agua no vuelve. El agua que ujú. vuelve y el agua que se empieza a producir, porque hay zonas de vaca muerta que produce agua y zonas que no, que eso también se está estudiando, no es algo que está, vieron cuando les mostré el modelo petrofísico, hay un agua que no se va a mover nunca, pero hay otro agua que está dando vueltas que puede estar produciendo, es agua muy salina, del orden de Ah, los 150.000 ppm. claro, el agua Entonces, de bueno, petróleo. Ya. claro, entonces lo Por que hay eso, que hacer es buscar surfactantes quizás que funcionen con ese tipo de agua. Ahí es un estudio de laboratorio, Adalgisa, que se mostró que bajando la salinidad tenías bajando la mejor salinidad. recuperación, claro. Claro, y ahí por eso la pregunta de los microorganismos, porque en ese momento se me cruzó la idea de poner algún productor de azufre, de sulfuros que Sí, precipiten y bajen la salinidad de esa agua. Por eso la pregunta si sí, había pero alguna utilización de microorganismos. no, 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 no. Incluso a veces hablar de microorganismos, hay unas recuperaciones mejoradas para el convencional que usa microorganismos, básicamente para bajar la viscosidad del petróleo, pero vos vas al campo y hablas de microorganismos y no, porque le escapan a eso, porque eso le traen corrosión, le traen problemáticas, ¿viste? El tema de los Claro, porque microorganismos. ese precipitado queda ahí molestando, si en el Claro, caso tal que uno cual, lo quisiera sacar. Ajá. tal cual, tal Muchas cual. gracias. No, de nada. Bueno, acá no veo más preguntas. Así que Diana, agradecemos, perdón, No, enormemente tu presentación, que ha sido fue muy, un gusto, muy... no, fue un gusto, gracias, gracias. Es mi primera vez en este encuentro, en este congreso, así que bueno, y gracias a Sí, Eduardo también por permitirme sí, dar esta charla, ¿no? Eduardo que no pudo estar hoy, pero bueno, le agradezco a Eduardo también. exactamente eso también íbamos a contar, que Eduardo tuvo una complicación
Y bueno, igualmente él iba a dar una partecita inicial solamente y la presentación iba a ser 95% tuya. Bueno, Así les que agradezco bueno, nuevamente. no, muchas gracias a vos y